pareciera que estamos hablando de una palabra casi que ofensiva para algunos, sobre todo porque vivimos casi que en este tiempo, en una época de mucha sensibilidad y de mucha prevención en cuanto al uso de ciertas palabras. Y bueno, ustedes saben que esta generación, casi que esa palabra "debes hacer esto" suena como si fuera algún imperativo abusivo. Sin embargo, es cierto que la Biblia dice que nosotros tenemos deberes. Y como nosotros no somos guiados por lo que el mundo determina, sino por la palabra de Dios, es precisamente ella la que dirige nuestro andar y nuestra conducta como parte de una iglesia local. Si yo les preguntara a ustedes, y pueden participar, si no quieren participar no hay problema, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo con libertad. ¿Qué deberes ustedes preferirían no tener que afrontar en cualquier área? Si ustedes tuvieran que pensar ahora, incluso los niños que están aquí, ¿qué deberes no quisieran tener que cumplir? ¿Qué viene a sus mentes? A mí viene a mi mente tener que declarar renta. Y no porque no quiera hacerlo, sino porque me asusta mucho. Y descubrí que me asusta demasiado el tener que enfrentarme a los requisitos del Estado. Pero es un deber y debemos cumplir. Y si pensáramos aún más, ¿verdad? Los niños pensarán en deberes familiares, arreglar la cama. Siempre será aburrido arreglar la cama, ¿sí? O las esposas, planchar. O qué sé yo, lavar las medias, ¿verdad? Son deberes que no quisiéramos tener. Pero hay otros deberes que nos traen gozo, ¿verdad? Piensen por algún momento en un deber que le trae gozo. Si usted dice, cuando yo hago esto que me toca hacer, yo estoy contento. Trabajar. Ok, por un lado Harley dice que no quisiera tener el deber de trabajar. Y Alejandro dice que él le gusta tener el deber de trabajar. Para que se fíjen ustedes que somos muy democráticos. ¿Verdad? A mí, por ejemplo, me encantaba ir a la escuela. Yo odiaba los sábados y los domingos porque no había colegio. Y cuando venía el lunes, para mí el lunes era mi día preferido porque tenía el deber de ir a la escuela y me encantaba ir a la escuela. Y cada uno de nosotros seguramente tendrá algunas preferencias acerca de lo que no quisiera tener que hacer, pero tiene que hacer. Y de lo que hace que le encanta hacer. Y lo haría incluso si no se lo pidieran. Lo harían incluso si no fuera un deber. Pues bien, es a ese punto al que nosotros debemos llegar como miembros de una iglesia. Que nuestros deberes sean esas cosas que nosotros cumpliríamos incluso si nadie nos pide que las hagamos. Incluso si nadie nos pide cuentas acerca de si las estamos haciendo o no. Por ejemplo, un deber muy obvio de un creyente es congregarse. Pero es bien cierto que nosotros no nos congregamos solamente porque es un deber congregarnos. Nosotros deberíamos encontrar el gozo en congregarnos. Y así debería ser para estrictamente todos los deberes que nosotros tenemos como un miembro de iglesia. Así que la idea principal que nosotros vamos a desarrollar hoy es que como miembros de la iglesia tenemos el deber de imitar y someternos a nuestros líderes, congregarnos de forma regular con la iglesia y amar y servir a nuestros hermanos y miembros. Todos estos deberes son medios por los que crecemos en piedad y ayudamos a otros a crecer. Note cuál es el propósito de los deberes de una membresía. Es crecer espiritualmente y ayudar a los otros a crecer. Así que en cierta manera los deberes de una membresía son deberes altamente retributivos. Hay deberes que no son retributivos, como presentar la declaración de renta, por ejemplo. Eso no es un deber retributivo, simplemente es algo que tú debes hacer, como muchos otros deberes.
Pero los deberes de la membresía son deberes retributivos. Cuando tú cumples ese deber, hay algo que viene como consecuencia para provecho, no solo de quien lo está cumpliendo, sino de las personas que están alrededor de él en esa misma dinámica de cumplimiento. Y es por eso que nuestra motivación entonces para cumplir con los deberes de la iglesia no es, o de la membresía, no es estrictamente que tenemos que hacerlo, es que es provechoso. Cumplimos con esos deberes porque son provechosos. En algunas generaciones anteriores del cristianismo, las iglesias, especialmente del periodo de la Reforma, tenían listas acerca de cuáles eran los deberes de los creyentes en cada una de las categorías. Sus deberes con los de afuera, con los no creyentes, sus deberes con los miembros de la iglesia, sus deberes con Dios y sus deberes con los líderes de la iglesia. Y tenían una lista muy organizada acerca de esos deberes y eran estrictos en ese cumplimiento. De hecho, parte de la disciplina eclesiástica consistía en vigilar estrictamente esos deberes. Y si alguien no los estaba cumpliendo, había argumentos suficientes para aplicar disciplina. Yo no sé si deseo profundamente que lleguemos a eso, ¿verdad? Pero también sé que hay un peligro de legalismo allí. Y es que luego esos deberes se convierten en algo que hago, ya no por el gozo que tengo que encontrar en ellos, sino porque me disciplinan. O pasa algo que de repente no lo cumplo y entonces pierdo el deleite del deber. Pero por un lado quisiera, ojalá, que nosotros pudiéramos tener toda la claridad acerca de cuáles son nuestros deberes en todas las áreas. Pero por otro lado, nosotros no debemos perder de vista que esos deberes deben cumplir el propósito de llevarnos al gozo y a la satisfacción de la edificación como miembros del cuerpo de Cristo. Así que lo que vamos a hacer hoy es que nosotros vamos a construir cuáles son los deberes que los miembros de una iglesia tienen de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer entre todos. Así que un hermano va a entregarles ahorita una hoja y con la persona que está al lado suyo, nosotros vamos a trabajar en una lista de deberes a la luz de 3 pasajes que nosotros vamos a estar estudiando, que son Hebreos 13, del 7 al 17, Hebreos 10, 24 y 25, y Romanos 12, del 3 al 18. Así que voy a pedirle el favor al hermano que va a repartir las hojitas, que pueda entregar una para 2 personas. Y en parejas, vamos a tomar esa lista que tenemos allí y van a leer los pasajes que acabo de mencionarles. Voy a citarlos de nuevo. Hebreos 13, 7 y 17. A la salvedad que aquí me equivoqué, era el versículo y número, para que no vean si no me equivoco. Ok. Y que puedes dar una hoja a cada uno, porque dice 40. Entonces... Ok, bueno, si quieres darle una hoja a cada uno, para que, ok, me parece bien, para que la manden al marcar aquí al final de la clase. Estos son mis deberes y la peguen ahí en la nevera. Hebreos 13, 7 y Hebreos 13, 17. Sí, claro. Ellos pueden participar también. Hebreos 10, 24 y 25. Ese es el otro pasaje. Hebreos 10, 24 y 25. Y Romanos 12, del 3 al 18. Voy a explicarles cómo funciona la Biblia. Ustedes van a hacer un recorrido por esos 3 pasajes que yo les acabo de dar. Y ustedes van a anotar en la primera columna el número del versículo. En este caso, si es Hebreos 13, 17. Y al lado colocan o ponen el deber y hacia quién va ese deber, según el versículo. Y al lado ponen la razón o la motivación, si está en el pasaje, y si no está, lo que ustedes consideran que es la razón para cumplir eso. En la mayoría de casos está en el pasaje, pero si no está, coloquen allí o pongan allí lo que ustedes creen que es la razón. Entonces, primera columna, el número del versículo.
Y si pueden, el deber, ahí en letra chiquitica. Versículo 17, congregarnos, por ejemplo. Y si en el mismo versículo aparecen varios, entonces ponen debajo. Versículo 17, someternos. Versículo 17, en la siguiente columna, tal cosa. Luego, ¿hacia quién va? Y arriba hay 3 categorías. Dice, hacia los líderes, hacia otros miembros, hacia Dios y, ojo, ahí faltó una, hacia algún no creyente, si existe alguno. Hacia algún no creyente. Entonces ustedes ponen, ¿hacia quién? Bueno, este deber es hacia Dios, este deber es hacia el Estado, este deber es hacia los hermanos, etc. Y en la última columna, la razón o la motivación. Vamos a tomarnos 15 minuticos para eso, 5 minutos para cada. Hebreos 13, 7 y 17. Hebreos 13, 7 y versículo 17, o sea, son 2 versículos. Luego Hebreos 10, 24 y 25. Y finalmente Romanos 12, del 3 al 18. 15 minutos es mucho, 10 minutos. Romanos 12. 3 al 18. 3 al 18. Preguntas. ¿Estamos claros? Ok. Hay una razón por la que hicimos este ejercicio. Y la razón por la que hicimos este ejercicio es, nosotros queremos estar seguros de que los deberes de un miembro no son los que una iglesia local establece, sino los que la palabra de Dios establece. Obviamente hay algunos deberes que nosotros no vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia no dice que el día para los estudios bíblicos es los jueves. Y tampoco dice que el servicio debe empezar a las 9 en punto. O no sé si alguien ha encontrado algún pasaje que diga, os congregaréis los domingos a las 9 en punto. ¿Verdad que no encontramos eso? Sin embargo, hay un deber que ampara eso, y es el deber de someternos a las autoridades y a los líderes pastorales. Los líderes llegan a tomar la decisión de los horarios y los días de servicio a raíz de las necesidades, puede ser de la congregación o las facilidades de la congregación, y se establecen esos horarios en acuerdo. La iglesia dice amén, y eso se convierte en un deber mayúsculo. No propiamente en cuanto al horario, es que toda iglesia debe congregarse a esa hora, sino que en función del deber de someterse a las autoridades espirituales. Y así sucesivamente varios otros deberes que nosotros vamos a encontrar tal vez no están amparados directamente en una orden estricta, pero sí amparados en un deber o en una categoría superior. Sin embargo, nosotros también queremos estar seguros, y esa es la segunda razón de este ejercicio, que las iglesias no tienen deberes, y los miembros de las iglesias no tienen deberes que no estén amparados por la palabra de Dios. Que no estén amparados por la palabra de Dios. Y eso es muy relevante, sobre todo en el contexto de liderazgos abusivos, en los que en muchas ocasiones se establecen deberes para la iglesia, ¿verdad?, que rompen con el orden de lo que la palabra de Dios manda. Hay matrimonios, por ejemplo, que se han acabado porque el deber es congregarse todos los días de la semana, ¿verdad?, desde ayuno en la mañana y servicio en la noche, todos los días, sin contar que el sábado es ayuno todo el día y servicio y vigilia. Entonces el domingo es servicio en la mañana y en la noche. La hermana que tiene un esposo no creyente, al cabo de un año de estar cumpliendo con un trote tan fuerte, se quedó sin esposo, ¿verdad? Y no fue el diablo que se llevó al esposo. Es que por deberes tan estrictos se descuidaron otros que eran primordiales, y no cuidó su matrimonio, por ejemplo, o descuidó su casa y sus hijos. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, porque hay una línea delgada entre aquello que es amparado por la palabra de Dios, aquello que parece que es amparado por la palabra de Dios, y aquello que es excusable en la palabra de Dios. Entonces uno puede usar la Biblia, o alguien puede usar la Biblia para excusar deberes que no existen. Y en eso obviamente hay que ser también cuidadoso. Un pastor, por ejemplo, pudiera excusar la Biblia
para decir que un miembro de su iglesia tiene que ser sirviente de su casa gratis, porque tiene que someterse al pastor. Entonces es su deber. Y tal vez está amparado aparentemente en un deber bíblico, pero obviamente es un abuso. Y en ese sentido, la iglesia debe velar para que los parámetros de los deberes de los miembros estén, de nuevo, como lo dije en principio, amparados en la palabra de Dios, en una interpretación de la palabra de Dios consistente. La otra razón de ser de este ejercicio es que quería que ustedes se dieran cuenta que en realidad hay muchos más deberes de los que nosotros pensamos, y que esta no es una lista exhaustiva. O sea, el Nuevo Testamento tiene más deberes para los miembros, solo que por cuestiones obviamente de tiempo nosotros no vamos a ahondar en todos los deberes que un miembro de una iglesia debe tener. Así que con eso en nuestras mentes, ¿verdad?, que esta no es una lista exhaustiva, que nuestros deberes deben estar amparados en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no debe excusar deberes que por imposición. La pregunta que sigue es, ¿qué les sorprendió de esta lista? O sea, ¿hay algo que usted dijo, esto era un deber? ¿Hubo algo que le llamó la atención de esa lista de deberes que usted hizo? O usted dirá, no, pues, todo eso ya lo conocía. Seguramente. Pero ¿cómo cambia su perspectiva ver eso que usted ya conocía como un deber, como algo que debe cumplirse? Sí, el tener que gozar, incluso en pagar lo que debemos. Al tributo, era el ejemplo que les ponía al principio. Hay un deber ahí, claro, lo vieron en Romanos 13, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron hasta allá? Romanos 13, que dice sométanse. Hebreos 13. Ah, bueno, yo estoy pensando en Romanos 13, pero no incluí Romanos 13 por temas de tiempo, porque estaba aquí en la lista. ¿Ah? Yo me equivoqué. ¿Sí? Ah, bueno. No, lo que pasa es que acá en la lista tengo, pero obviamente no les di Romanos 13 porque iba a hacer mucho, de pronto no le alcanzaba la oída. Pero ahí hay una lista, exacto, de deberes que nosotros tenemos con las autoridades, ¿verdad? Otra cosa que seguramente ustedes debieron notar es que hay unos deberes que van dirigidos hacia personas distintas o hacia categorías distintas. Por ejemplo, ¿qué categorías tienen ustedes allí? ¿Hacia dónde van dirigidos esos deberes? ¿Qué pusieron mayormente? Hacia Dios, hacia los líderes, hacia los hermanos. ¿Quiénes colocaron deberes hacia los hermanos? ¿Qué deberes pusieron? Pueden leerlo, hermano Freddy. Exhortándonos, Ajá. creyentes, ser humildes o mostrar humildad con Ajá. los creyentes, y estar unidos obviamente con los creyentes. Muy bien, comunión. ¿Quién más puso algo distinto como deber hacia los hermanos? Amarnos sin fingimiento. ¿Qué más? Tener paz con todos. Compartir con nuestras necesidades con los santos. ¡Wow! Llorar. ¿Dónde está ese? 12 qué? 12:15. Wow. Eso está interesante. Está muy interesante. En cuanto a las motivaciones, ¿qué fue lo que más pusieron como motivación en sus listas? Glorificar a Dios, ¿qué más? Imitar su fe. En el caso de los pastores, ¿verdad? Imitar su fe. ¿Qué más? ¿Qué otras motivaciones encontraron? De pronto alguna no estaba en el texto, pero alguna que ustedes creen que es la motivación para ese deber. Yo puse una Cristo. ¿Sí? Si no estoy mal en Hebreos, Ajá. versículo 9, si no estoy mal, la motivación debería ser Cristo. Ajá. Amar como Cristo nos amó. Ok. Y puse en deber amar a los hermanos como Cristo, ¿no?
Ok, el Evangelio. Ese es el amor centrado en el Evangelio. Es un deber que tenemos nosotros. En la comunión llevar las cargas de unos a los otros. Ok, ¿y cuál es la motivación de eso? Ese, llevar las cargas unos a los otros. Ok, pero llevar las cargas los unos a los otros es un deber. Sí. ¿Cuál es la motivación de llevar las cargas los unos a los otros? ¿Quiénes lo vieron como un deber? Es una expresión de amor. Es una expresión de amor. Mm. Eso está interesante. Sobre los deberes hacia los líderes, ¿qué encontraron? Obedecer a los pastores y la razón, la motivación es porque ellos velan por nuestras almas. Eso está interesante. Es un deber de los miembros de la iglesia obedecer a los pastores. Yo debo confesarles que ser pastor y leer ese versículo es muy chévere. Pero leer lo que sigue es un deber nuestro. Y leer lo que sigue es una advertencia, porque van a darle cuenta a Dios. Entonces ya ahí no es tan chévere. Y fíjate que en el 3:17 también dice acordarse de sus pastores en oración y todas esas cosas. Y la razón, la verdad, yo puse es porque nos predica. El mismo texto lo dice. ¿Qué creen ustedes que implica ese deber de acordarse de los pastores? ¿Qué será eso? ¿Será, me acuerdo del pastor Jacobi, cumplí con el deber? ¿Qué será eso? Orar, llamarlo. Llamarlo el día del cumpleaños, por ejemplo. ¿Qué más? No, ¿qué más? Acordarse. De hecho, la palabra en el original tiene un sentido de tener presente siempre. O sea, de considerar y tener presente siempre, obviamente para bien. Este pastor es un hermano. Es un hermano más. Exacto. Tener presente siempre. Ahora, en cuanto a este deber de someterse a los pastores, ¿creen ustedes que ese deber tiene algunas limitaciones? Porque tú hablabas de no usar. ¿Hay alguna limitación o algo que impida que nosotros nos sometamos a nuestros pastores? Pero creo que hay limitaciones de parte y parte, tanto del pastor como autoridad, como de la oveja, como siervo, como miembro de la iglesia. Hay cierta autoridad que el pastor debe tener dentro de la iglesia que no puede tener en mi casa, por ejemplo. Ok. Ciertas cosas de- Por ejemplo, y eso está bien interesante, la autoridad del pastor es una autoridad eclesial. El pastor no decide qué carrera estudio yo. Pero hay cuestiones dentro del hogar que también el pastor puede sujetar porque puede afectar a la membresía de la iglesia. Muy bien, exactamente. Sin embargo, el pastor puede ayudarme en algún sentido para resolver esa duda acerca de qué yo debo estudiar. ¿Verdad? El pastor no decide si yo me mudo o no me mudo, si viajo o no viajo. Pero es apropiado por lo menos informar. Si yo tengo un viaje, el pastor no va a decidir ni me va a dar permiso para yo viajar o no viajar, lo cual sería abuso. Pero parte del sometimiento es anunciar con tiempo que habrá una razón por la cual yo voy a estar ausente en el servicio del domingo. Por ejemplo, anunciar que voy a estar ausente por alguna razón en el servicio del domingo. Eso es un deber sano. Y es un deber sano no solo para el pastor, sino para la iglesia. Yo quiero que ellos sepan, que la iglesia sepa en qué estoy yo, qué estoy haciendo, hacia dónde me estoy moviendo, porque es que hago parte de esta familia. Si ustedes alguna vez estuvieron en una casa en alguna condición rebelde, habrán escuchado esta frase, que tu casa no es un hotel. Tú no puedes venir aquí solamente a comer y a dormir, entrar y salir cuando te dé la gana. ¿Nunca escucharon eso? Pues el único rebelde aquí fui yo. ¿Sí? Esto no es un hotel. ¿Cierto? La razón por la que mamá y papá tenían autoridad para declarar esas palabras es porque definitivamente nosotros teníamos el deber de rendir cuentas. Y nunca nos quejamos de eso. O sea, uno cuando la mamá le decía eso, uno no decía, ¿y yo por qué tengo que decirte a ti para dónde voy? No.
Porque uno inherentemente sabía que ese reclamo tenía lugar por el deber que yo tenía en la relación. Vamos a hablar de eso hoy en el sermón. En la relación de autoridad y sujeción. La rendición de cuentas. Porque siguiendo el ejemplo que tú estás dando, imagínate que ese hermano que se fue sin decir nada era indispensable en alguna labor, en algún servicio y se necesitaba ese día y no avisó. Y aquí en Hebreos 13:17 dice que el pastor tiene que hacer las cosas sin quejarse, con alegría, y de pronto eso puede ser motivo de que el pastor se queje y eso no es provechoso, dice el texto. Eso está bien interesante. Y qué bueno el aporte. Y todavía, y ahora que lo llevas por esa línea, todavía mucho más. O sea, yo quiero que la gente sepa por qué no fui. Porque si parto del hecho de que hago parte de una familia que se preocupa por mí, o sea, yo quiero que ellos no piensen que yo estoy en UCI, o que me alejé del Señor, o que estoy desanimado, que estoy en alguna situación. Yo quiero que ellos sepan porque yo no estoy. Y yo sé que en parte uno como que, si uno se imagina una iglesia grande, 500 personas, 600 personas, ¿quién se va a dar cuenta que yo no fui? Y ahí a veces es donde está el problema, porque empezamos entonces a condicionar la sujeción al entorno, a las situaciones. Y en ese sentido es algo que nosotros no, incluso si nadie se da cuenta, yo tengo el deber. Tengo el deber, y es parte de mostrar ese respeto también y esa sujeción. Hay un deber que alguien no ha mencionado aquí, no sé si por conveniencia, pero hay un deber bien importante en el capítulo 10 de Hebreos. No dejando de qué. O sea que es un deber congregarse. Es un deber de un miembro de la iglesia congregarse. Ahora, yo sé que esto no es muy popular, pero nosotros solemos ver congregarnos como una opción. Es opcional. Yo decido si voy o no voy. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros entendemos este deber, nosotros empezamos a pensar en cómo nuestra vida gira alrededor especialmente de esos deberes. Entonces yo estoy pensando siempre en cómo encontrar mi espacio y tener el espacio libre para yo reunirme y congregarme y cumplir con este mandato del Señor. En ese sentido, si yo llego a tener un trabajo que me impide congregarme, por lo menos yo debo sentirme mal, en principio. Y debo empezar a incomodarme por eso. Y empezar a orar al Señor y buscar la manera de tener el espacio para hacerlo. Porque tengo el deber, y ese es un deber congregacional. Hay un propósito allí para exhortarnos los unos a los otros. Entonces, en parte, las personas que pertenecen como miembros a una iglesia no se congregan porque les dijeron que tienen que congregarse. Lo hacen porque entienden que es un deber en el que encuentran retribución. ¿Y cuál es esa retribución? ¿Qué pasa? ¿Por qué debemos congregarnos ¿por qué debemos congregarnos? O más bien, ¿por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Cuál es la razón? Allí está en el texto. Para exhortarnos y edificarnos los unos a los otros. O sea, hay algo que sucede solamente cuando nos reunimos como iglesia. Según ese pasaje. Y por eso congregarnos es un deber, pero es un deber que tiene retribución, es un deber en el que encontramos gozo. Y yo les dije hace un momento, no hemos mencionado una lista exhaustiva de cuáles son los deberes de la iglesia. Pero la razón por la que, como dije al principio, después del ejercicio, lo hicimos de esta manera, es porque queremos estar seguros que estamos viendo nuestros deberes salir de la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos impera la manera en que nosotros debemos conducirnos como miembros de una iglesia y como miembros de una congregación. Ahora, al final de este proceso de membresía, las personas que decidan ser parte de la membresía de esta iglesia en particular, además de tener una ceremonia que no es simbólica, en realidad es una ceremonia muy especial. En esa ceremonia sucede algo, y es que nosotros leemos algo que llamamos el pacto de membresía. Y es que tomamos estos deberes, que son los deberes bíblicos de un creyente, y decimos, me comprometo a no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, a amar a los hermanos, a contribuir a las necesidades de la iglesia,
a criar a mis hijos en obediencia, a ser de testimonio incluso con los de afuera, a exhortarme y animarme uno al otro, a tener amor y disciplina y también sujeción con otros hermanos, a que si me voy de esta iglesia buscaré otra iglesia en la que pueda cumplir el espíritu de este pacto, es decir, a que yo no estaré nunca por fuera de mis deberes congregacionales. Y ese compromiso se hace públicamente, y en el caso de nuestra iglesia particular en Santa Marta lo recordamos cada cena del Señor. Si cada vez que tenemos la cena del Señor renovamos nuestro voto, leemos nuestro pacto, ¿verdad? Y si alguien lo está quebrantando, por lo menos tiene que darle pena. Entonces, parte de la importancia de... Ya va, Juan Camilo, no te voy a dejar sin tu intervención. Parte de la importancia de tener estos deberes es precisamente porque son la base del pacto de membresía y del compromiso que nosotros nos hacemos con la iglesia local. Y de hecho, como parte del proceso de membresía, está aceptar públicamente estos deberes y comprometerme a cumplirlos delante del Señor. Así que vamos a tener obviamente mucho más tiempo en la formalización de la membresía para hablar de estos deberes y de lo que contiene el pacto de membresía, pero podemos estar seguros que todos ellos están amparados en la palabra de Dios y son para nuestro provecho. Ahora sí, Juan Camilo. Respecto a este pasaje, sí, hay un deber que cada uno de nosotros tenemos con uno mismo, y es no dejarse congregar. Pero también implícitamente dice exhortándonos. Eso quiere decir que también el hermano que ve al otro exhortándonos quiere decir animarles. Entonces, si hay alguien en desánimo, es nuestro deber para con ese hermano que no quiere estar dejándose de congregar. Pero también dice, porque aquel día se acerca, entonces también hay una responsabilidad del alma. O sea, nosotros también tenemos que velar por el alma de los hermanos, claro, que está decaída. Entonces, es como que... Y eso es bien interesante porque eso quita la idea de que el cuidado de la iglesia es responsabilidad solamente del pastor. Nosotros nos cuidamos los unos a los otros. ¿Y sabe qué hace eso? Eso elimina la chismoseadera en la iglesia. ¿Verdad? Porque cuando pasa algo, yo veo algo en un hermano, si yo no tengo la idea clara de que es mi deber exhortarlo, ¿sabe qué hago? Pastor, acabo de salir de allá y vi a este hermano haciendo esto malo, mire a ver qué va a hacer yo. Entonces queda uno con el chicharrón de tener que ir donde el hermano. Mira, hermano, me dijeron, pero no te puedo decir quién. Mire, no vayan a hacer eso conmigo, porque si lo hacen conmigo, yo digo quién fue. El hermano fulano te vio y me llamó y me dijo esto, y te lo estoy diciendo porque él no te lo dijo a ti. Él debió decírtelo y no te lo dijo. Así que, si me va a contar algo a mí, piénselo 2 veces. Pero eso precisamente es lo que nos anima, mi hermano, porque es un deber precioso. Yo quiero que un hermano que me vea a mí en una debilidad me exhorte, me anime, me dé una palabra, me diga, mira hermano, no está bien lo que estás haciendo. Yo quiero eso. Y yo quiero también hacerlo con otro hermano. Y Gálatas capítulo 6 habla todavía mucho más ampliamente de eso, que si tú ves a un hermano que ha caído, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. La razón por la que yo lo hago, por la que yo exhorto al hermano, es porque yo quiero que eso es lo que hagan también conmigo. Y eso realmente es una de las grandes bendiciones de la membresía eclesiástica, hermano. Que cuando yo me hago miembro de una iglesia, zapateé porque me emocionó mucho esto. Cuando yo me hago miembro de una iglesia, yo le estoy dando permiso a los hermanos que se metan en mi vida, en el buen sentido de la palabra. No estoy diciendo que se metan en toda mi vida, pero sí en cuanto a lo que tiene que ver con mi cuidado. Hermano, tienes el permiso. Tienes el permiso de acercarte, tienes el permiso de decirme, tienes el permiso de animarme, tienes el permiso de exhortarme. Eso es lo que sucede cuando yo me hago miembro de una iglesia. Y yo debo ser consciente de eso. Ahora, si yo no quiero eso, tal vez todavía no estoy preparado para ser miembro de una iglesia. O tal vez todavía no he entendido el valor que tiene ser miembro de una iglesia. Pero en realidad es una gran bendición, si lo piensa bien, mi hermano, porque correr esta carrera solo es imposible.
correr esta carrera sin tener personas a nuestro lado, sin alguien que nos levante, sin tener alguien que nos anime, es muy difícil. Y es por eso que existe la iglesia. Es por eso que no somos creyentes caminando por una carrera separada cada uno a ver quién llega primero. No, somos un rebaño, somos una manada, somos ovejas que caminan detrás de un pastor y que el tacto con el otro le hace sentir que va avanzando, que está caminando, que saber que está ahí. Por eso cuando una oveja siente que tira para allá y tira para acá y no toca nada, se vuelve como loca. Por eso usted ve que siempre las ovejitas van en rebaño, ¿sí? Hasta que una pierde el rebaño, lo que hace el pastor es tratar otra vez de traerla para que sienta de nuevo, ¿verdad?, el roce y que va caminando en grupo, en equipo. Y es una analogía muy preciosa de lo que la iglesia es, un rebaño, un rebaño. Así que, mis amados, quiera el Señor inquietarnos, ¿verdad?, acerca de no solo la demanda de deberes, sino el provecho que hay detrás de esos deberes. Y cómo encontramos nosotros gozo al cumplirlos y al vivir a la luz de ellos. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor.